Abelardo Castillo nació el 27 de marzo de 1935 en Buenos Aires, Argentina. En 1946 se trasladó con su padre a San Pedro, ciudad con costa al río Paraná. Publicó su primer cuento, Volvedor, que ganó un concurso de la revista Bea y Lea. Junto con Arnoldo Lieberman, Humberto Costantini, Oscar Castello y Víctor García Robles, fundó la revista de literatura El Grillo de Papel, que fue prohibida en 1960 por el gobierno de Arturo Frondizi. En 1961 fundó y dirigió con Liliana Hecker El Escarabajo de Oro, que apareció hasta 1974. Se convirtió en uno de los protagonistas de la vida cultural argentina. Se inició como escritor en el realismo social, muy influido por el existencialismo, derivando hacia una narrativa más expresionista. Para el teatro escribió El otro Judas, que en 1959 fue galardonada con el primer premio de la revista Gaceta Literaria. También Israfel, 1966, sobre Edgar Allan Poe. Entre su colección de cuentos aparecen Las otras puertas, 1963, Cuentos crueles, 1966, Las panteras y el templo, 1976, y El espejo que tiembla, 2005. Entre sus novelas destacan El que tiene sed, 1985, Crónica de un iniciado, 1991, y El Evangelio, según Van Hanten, 1999. Autor de ensayos como Las palabras y los días, 1988, o Ser escritor, 1997. En 1969 conoció a la escritora Silvia Iparraguirre, quien sería su esposa. A través del Escarabajo de Oro conoció a Julio Cortázar. En 1974 cesó esta revista, pero 2 años después ya estaba involucrado en la revista El Ornitorrinco, junto a Liliana Hecker y Silvia Iparraguirre. Esta publicación logró salir hasta 1985 y ha sido considerada una de las publicaciones más importantes en el campo de la resistencia cultural a la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976. En 1986 recibió el primer premio municipal de literatura por la novela El que tiene sed, y en 1993 el Premio Nacional Esteban Echeverría por el conjunto de su obra. Al año siguiente se lo reconoce con el Premio Conex de Platino al mejor cuentista argentino del quinquenio 1989-1993. En 2014 fue galardonado con el Premio Conex de Brillante a las letras argentinas de la última década. Falleció a causa de una neumonía el 2 de mayo del 2017, en Buenos Aires. Siguiendo ese criterio, ¿podemos decir que tenemos una literatura nacional, un idioma propio, un idioma de los argentinos? Creo que sí tenemos un idioma de los argentinos, como no, un idioma de los argentinos que difiere muy evidentemente del español de España y del español que se utiliza en nuestro continente. No sé si es válido llamarle idioma en el sentido tradicional de la palabra, pero que hay características lingüísticas que hacen que el argentino sea un modo de hablar que es característico nuestro, creo que no lo puede negar nadie. Nosotros construimos incluso de una manera distinta a la de los españoles. Un español dice, sabe usted. Nosotros decimos, usted sabe. Va a decir que no es una cuestión de léxico. Por supuesto que acá nadie dice calcetín, tiene que decir media. Decimos saco, que para los españoles quiere decir bolsa, y para nosotros quiere decir chaqueta. Nadie va a decir carrusel o tío vivo cuando ve una carecita, salvo que sea un profesor amanerado de retórica que tenga además de 114 años. Es decir, pero no es solo el uso de las palabras
palabras en el sentido léxico, es la construcción que damos. De ahí que, si a un texto escrito de tú, como ha ocurrido en la literatura argentina, se lo transfiere mecánicamente al vos, sigue sonando de un modo muy particular y no argentino, porque nosotros hay formas verbales, por ejemplo, que no utilizamos. Yo no te voy a preguntar a vos, ¿vendrás mañana? Te pregunto, ¿vas a venir? Vale decir, esa especie de presente continuo que sería inútil o puede ser utilizado de las dos maneras en España, para nosotros es casi un impedimento del habla. Utilizamos de otro modo esa manera del futuro. Entonces, en todo eso debe reparar un escritor si quiere que sus personajes parezcan realmente argentinos. ¿Por qué no suenan tan cómicas y tan ridículas a veces los teleteatros? Porque ese modo de hablar no pertenece a nuestra habla. Esos personajes hablan en cualquier cosa. Es decir, vos sentís, esto está ocurriendo en la Argentina teóricamente, pero el que escribió esto no tiene la menor idea de cómo hablan los personajes reales. Puedo decir que asistí a un solo taller literario en mi vida y que duró alrededor de 5 minutos. Sí. Qué aliciente para tus alumnos de esto, ¿no? Podés no seguir leyendo porque me acuerdo perfectamente lo que ocurrió en esos 5 minutos. Yo llevaba un cuento que creía naturalmente que era extraordinario. En esa época yo tenía 16 o 17 años y se lo empecé a leer a un profesor sin cátedra de San Pedro, a Bocio Arnáez, un hombre muy sabio, y muy particular. La penúltima vez que yo lo vi, estaba aprendiendo ruso para leer a Dostoyevsky en su idioma original. La última vez que yo lo vi, estaba leyendo a Dostoyevsky en ruso con una lupa de este tamaño, porque estaba casi ciego. Entonces, ese día le voy a leer mi cuento que empezaba: por el sendero venía avanzando el viejecillo. Me detuvo y me dijo que no siguiera más y me preguntó: ¿por qué sendero y no camino? ¿Por qué avanzando y no caminando? ¿Por qué el viejecillo y no un viejecillo, si todavía no conocemos al personaje? ¿Y por qué viejecillo y no viejito, viejo, anciano, etcétera? Y sobre todo, ¿por qué invertía el orden lógico de la frase? ¿Por qué no decía, ya que quería escribir esa palabra, que el viejecillo venía avanzando por el sendero? Por supuesto, yo no tenía respuesta a ninguna de estas preguntas, pero era muy petulante, como correspondía a mi edad. Dije, bueno, señor, porque ese es mi estilo. Y él me respondió, para tener estilo hay que aprender a escribir.